Sus manos, cubiertas de grasa y mugre, temblaban, no por el frío, sino por el hambre. Había pasado 2 días sin comer y el olor a gasolina y aceite del taller de lujo era casi un insulto. «Puedo arreglarlo», susurró a los mecánicos que se reían de sus harapos. «Arreglaré ese motor a cambio de un plato de comida». No tenían idea de que el hombre destrozado frente a ellos era una leyenda y que esas manos temblorosas habían sido conocidas en todo el mundo como manos de seda. El sol de la ciudad de México golpeaba con fuerza el impecable piso del taller Polanco Autolujo. Javier se había acercado lentamente, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Su ropa estaba desgastada, su barba descuidada y olía a las calles de las que provenía. Pero sus ojos, aunque hundidos por el cansancio, poseían una agudeza que nadie en ese lugar podía reconocer. Observaba el motor de un Audi R8 abierto, una máquina de precisión que estaba causando una migraña monumental al jefe de mecánicos, Miguel. El sonido del motor era errático, un tosido metálico que delataba una falla profunda que el escáner de diagnóstico de alta gama no lograba identificar. Miguel estaba cubierto de sudor, limpiándose la frente con el dorso de un brazo ya sucio. A su lado, Carlos y Pedro, 2 jóvenes mecánicos, pasaban herramientas con nerviosismo. La dueña del auto, Sofía, una mujer elegante con la paciencia visiblemente agotada, caminaba en círculos hablando por su teléfono. «No puede ser. Necesito ese auto para...» «Hoy», decía, su voz tensa, «es mi herramienta de trabajo, ¿entienden? No es un juguete». Miguel suspiró frustrado. «Señorita Sofía, hemos revisado todo. La computadora no arroja códigos de error, pero el motor simplemente no mantiene la potencia. Es como si se ahogara». Fue en ese preciso instante de tensión cuando Javier decidió hablar. Su voz era áspera por la falta de uso. «Con permiso, señor, ¿puedo echar un vistazo?» La frase quedó suspendida en el aire cargado de vapores de gasolina. Miguel se giró lentamente, incrédulo. Carlos soltó una carcajada seca. «¿Un vistazo? Amigo, esto es un V10 alemán, no el motor de una carretilla. ¿Qué sabes tú de esto?» Javier no se inmutó, sus ojos fijos en el bloque del motor. «Entiendo un poco. Suficiente para saber que su problema no es mecánico. Es un fallo de sincronización en la gestión electrónica. Están buscando en el lugar equivocado». La arrogancia de los mecánicos se infló. Pedro sacó su celular, listo para grabar lo que prometía ser un momento cómico. «Oigan esto. El vagabundo nos va a dar clases de inyección directa. ¿Qué sigue? ¿Nos vas a decir que es un desfase en el árbol de levas?» Javier asintió lentamente. «Exactamente. Es el sensor de posición del árbol de levas del banco derecho. La señal que envía a la SU es intermitente. El auto entra en modo de protección para evitar daños mayores. Por eso no hay potencia y por eso el escáner no lo detecta como un fallo permanente». El detalle técnico fue tan específico que silenció a Carlos, pero Miguel seguía escéptico. «Escucha, maestro», dijo Miguel, cruzándose de brazos. «No tenemos tiempo para juegos. Aprecio tu diagnóstico, pero aquí trabajamos con herramientas profesionales, no con adivinanzas». Javier miró directamente a Sofía, ignorando a los mecánicos. «Señorita, están perdiendo su tiempo. Si me permite acceso a un osciloscopio o incluso a un escáner de alta frecuencia, puedo demostrarle el fallo en 2 minutos. Si no lo resuelvo, me iré sin molestarla. Si lo resuelvo, solo quisiera algo de comer. Tengo mucha hambre». La desesperación y la extraña confianza en la voz del hombre conmovieron a Sofía. Sofía miró a Miguel, cuya cara reflejaba pura indignación. Luego miró a Javier. Había algo en su mirada, una certeza que trascendía su apariencia. «Miguel», dijo ella con autoridad, «dale el escáner. No tenemos nada que perder». Miguel, rechinando los dientes, le entregó la pesada tableta de diagnóstico. Las manos de Javier
Aunque sucias, se movieron sobre la pantalla táctil con una velocidad y precisión que paralizó a todos. No navegó por los menús preestablecidos, fue directo a la lectura de datos en vivo, buscando el flujo de voltaje del sensor que había mencionado. «Aquí está», murmuró. Mostró la pantalla. La gráfica debía ser una onda perfecta, pero en cambio mostraba picos erráticos y caídas abruptas. La señal está corrupta. Pedro había dejado de grabar, su sonrisa burlona reemplazada por asombro. «No, puede ser, hemos pasado horas en eso». Javier desconectó el escáner. «No es el sensor el que está mal, es el cableado. Un conector flojo o sulfatado probablemente». Metió la mano profundamente en el compartimiento del motor, un lugar que Miguel había evitado por el calor. Se escuchó un pequeño clic que resonó en el silencio del taller. Estaba flojo, probablemente por la vibración. «Ya está, enciéndalo». Miguel, sintiéndose un idiota, giró la llave. El motor B10 rugió instantáneamente, estable, poderoso y perfecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía estaba boquiabierta. Miguel miraba el motor como si fuera magia negra. Carlos y Pedro se miraban el uno al otro, pálidos. Javier simplemente se limpió la grasa de las manos en sus pantalones ya sucios. «Ya está listo, señorita. Ahora, ¿sería posible lo del sándwich?». Sofía, saliendo de su estupor, corrió hacia él. «¿Un sándwich? Dios mío. Por supuesto. Miguel, dale 100 pesos. No, dale 500. Javier levantó la mano. «No, por favor. Solo un sándwich y un refresco», fue el trato. Su dignidad era más impactante que su habilidad. Rechazó el dinero y aceptó la comida, comiendo con una lentitud controlada que revelaba días de hambre. Días después, la escena en el taller era caótica. Un hombre, el doctor Alejandro, gritaba desesperado mientras su esposa, Isabel, lloraba abrazando a un niño pequeño que ardía en fiebre. «Por el amor de Dios, mi hijo necesita llegar al hospital. Este auto no puede fallar». Ahora, su BMW blindado, un X5, hacía un ruido espantoso al intentar arrancar. Miguel y su equipo estaban sobrepasados. «Doctor, parece ser la bomba de gasolina, pero cambiarla tomará horas que usted no tiene». Justo entonces, Javier, que había estado barriendo la acera a cambio de otro almuerzo, Sofía le había permitido quedarse cerca, se aproximó. «Disculpen», dijo Javier, acercándose al BMW. El doctor Alejandro, en su pánico, casi lo empuja. «¿Quién diablos eres tú? Quítese». Pero Miguel lo detuvo. «Doctor, espere. Este hombre, él sabe lo que hace». Javier puso una mano sobre el capó, cerrando los ojos, sintiendo la vibración. El niño tosió débilmente. «No es la bomba principal», dijo Javier en voz baja. «Es el relé de la bomba. Está sobrecalentado y fallando, por eso funciona a ratos. Deme 5 minutos». Abrió la caja de fusibles, localizó el relé, lo sacó, estaba ardiendo, y miró alrededor. «Necesito uno igual. Rápido». «No tenemos ese relé en stock», gritó Carlos. «Tardará 1 hora en llegar». El doctor Alejandro maldijo golpeando el auto. «No tenemos 1 hora». Javier miró la caja de fusibles. Sus ojos escanearon el diagrama. «Sí tenemos». Señaló otro relé idéntico. «¿Qué controla esto?» Miguel revisó el manual. El desempañador del vidrio trasero». Javier lo sacó sin dudar. «El doctor puede vivir sin el desempañador trasero». Lo colocó en el espacio de la bomba de gasolina. «Arranque el auto». El doctor Alejandro giró la llave y el motor cobró vida, ronroneando perfectamente. Isabel lloró de alivio. «Yo no sé qué decir. ¿Cuánto le debo?», preguntó el doctor Alejandro sacando su cartera. Javier negó con la cabeza. «Lleve a su hijo al hospital, señor. Es todo el pago que necesito». El abogado lo miró, impactado por el gesto. «Mi nombre es Alejandro Ortiz. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, aquí tiene mi tarjeta». Javier la aceptó sin mirarla. Mientras el BMW salía disparado,
Miguel se acercó a Javier, con una mezcla de admiración y confusión. Nadie puede diagnosticar así solo por el sonido y el tacto. ¿Quién eres? ¿En serio? Javier solo se encogió de hombros y volvió a tomar su escoba. Mientras tanto, el video que Pedro había grabado la primera vez, el del Audi R8, había sido subido a redes sociales con el título "Vagabundo genio arregla un R8". Se había vuelto viral en la CDMX. Lo que había empezado como una burla ahora era un fenómeno. Pero no fue el video lo que desató la verdad. Fue el vecino del taller, don Mateo, un mecánico de la vieja escuela que tenía un pequeño taller de bochos al lado. Había visto a Javier trabajar en el BMW. Esa noche, don Mateo fue a ver a Miguel, quien estaba cerrando el taller pensativo. «Ese hombre que barrió tu acera hoy», dijo don Mateo, secándose las manos en un trapo. «Lo reconocí». Miguel levantó la vista. «¿Reconocerlo? ¿Es de por aquí?» Don Mateo negó lentamente con una mirada de reverencia. «No, Miguel, no lo reconocí de la calle. Lo reconocí de las revistas. Lo vi correr hace 20 años. Ese hombre no es un vagabundo cualquiera, es Javier Gómez. Le decían Manos de Seda. Fue 3 veces campeón nacional del Rally de la Sierra Madre. Era una leyenda viviente. Nadie tocaba un motor como él». Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Corrió a la computadora de la oficina y tecleó el nombre. Javier Manos de Seda Gómez. Las imágenes que aparecieron mostraban a un hombre más joven, sonriente, cubierto de champaña, levantando trofeos junto a autos de rally modificados. Pero los ojos eran los mismos. Eran los ojos cansados que ahora barrían su acera. Siguió leyendo. La historia era una tragedia. 15 años atrás, en la cima de su carrera, su esposa y su hija Valentina murieron en un accidente de auto. Javier conducía. El artículo detallaba cómo Javier, consumido por la culpa, lo perdió todo. Vendió su equipo, sus autos, sus trofeos. Cayó en una depresión profunda y luego en el alcoholismo. Desapareció del ojo público, convirtiéndose en un fantasma, una nota a pie de página en la historia del automovilismo mexicano. Miguel se sintió enfermo. El hombre al que Carlos y Pedro habían llamado loco y borracho era una leyenda rota. La habilidad no había desaparecido, solo estaba enterrada bajo capas de dolor y mugre. Al día siguiente, Sofía, la dueña del Audi, regresó al taller. No por su auto, sino porque no podía sacar al hombre de su cabeza. Encontró a Miguel, Carlos y Pedro viendo las fotos de Javier Gómez en la computadora. «Ustedes también lo descubrieron», dijo ella. Miguel asintió, avergonzado. «Señorita Sofía, nos burlamos de él. Lo tratamos como basura». Sofía sintió una punzada de dolor. «Mi padre, él también fue un gran hombre, y el alcohol se lo llevó. No pude ayudarlo. Quizás a Javier sí podamos». Decidieron buscarlo. No estaba barriendo la acera. Don Mateo les dijo que a veces lo veía dormir bajo el viaducto Miguel Alemán. Los 3 mecánicos y Sofía, 4 personas de mundos completamente diferentes, condujeron hasta el viaducto. El olor era penetrante. Una mezcla de miseria y desesperanza. Lo encontraron en un rincón oscuro, acurrucado bajo unos cartones, sosteniendo una botella barata en una mano y una fotografía vieja y arrugada en la otra. Estaba llorando en silencio. Sofía se acercó lentamente, sintiendo el corazón roto. Javier. Él levantó la vista, sus ojos nublados por el alcohol y el dolor. Intentó esconder la foto, pero ella la vio. Una niña pequeña, sonriendo, sin dientes frontales. «Valentina», susurró él. «Era mi Valentina». Sofía se arrodilló frente a él, sin importarle la suciedad. «Javier, sabemos quién eres. Vimos lo que hiciste en el taller. Eres un genio. Y queremos ayudarte, no por lástima, porque el mundo necesita ese talento». Javier rió amargamente, un sonido quejumbroso. «¿Talento?
Este talento no pudo salvarlas. Conducía demasiado rápido, estaba presumiendo. Mis manos, estas manos de seda las mataron. Miguel se acercó, agachándose también. Javier, lo que pasó fue una tragedia. Pero lo que estás haciendo ahora, dejar que ese don se pudra aquí, eso es un crimen. Te necesitamos. Yo te necesito. Eres mejor mecánico que yo, que nadie que haya conocido. Ven a trabajar conmigo, no como barrendero, como jefe de mecánicos. Te conseguiremos ayuda, un lugar para vivir. Javier los miró, a los 3 mecánicos que se habían burlado de él y a la mujer rica cuyo auto había arreglado. Vio vergüenza en los ojos de los jóvenes y una sinceridad desesperada en los de Miguel y Sofía. Miró la foto de su hija. Ella siempre decía que papá podía arreglar cualquier cosa rota, murmuró. Tal vez sea hora de arreglarme a mí mismo. Con dificultad, ayudado por Miguel, se puso de pie, dejando la botella vacía atrás, pero aferrándose a la foto de Valentina. Los siguientes meses fueron un infierno para Javier. Sofía pagó por la mejor clínica de rehabilitación de la CDMX. La abstinencia física fue brutal, los temblores, las pesadillas, pero el verdadero demonio era la culpa. Hablar del accidente, de su hija, lo rompía una y otra vez. Mientras tanto, Miguel lo había puesto en nómina en Polanco Autolujo. Le dio un uniforme limpio y un pequeño apartamento encima del taller de don Mateo. Los primeros días en el taller fueron tensos. Carlos y Pedro lo trataban con una reverencia temerosa. Javier comenzó a transformar el taller. No solo arreglaba autos, enseñaba. Le mostró a Miguel cómo escuchar el motor, cómo diagnosticar por vibración. La computadora te dice lo que el auto cree que está mal, le explicó Javier. Tus manos y tus oídos te dicen la verdad. El taller comenzó a ganar una nueva reputación. Los autos que otros talleres daban por perdidos llegaban a Polanco, y Javier, con sus manos ahora limpias pero marcadas por cicatrices, los devolvía a la vida. Un día, un Ferrari rojo brillante entró al taller, rugiendo de forma errática. De él bajó Ricardo Mendoza, un empresario multimillonario conocido por su temperamento volátil y su arrogancia. «Arreglen esto, ahora», gritó. «Tengo una carrera en Monterrey en 2 días y esta chatarra italiana está fallando». Miguel intentó explicarle el proceso de diagnóstico, pero Mendoza no escuchaba. «Me dijeron que aquí había un genio. ¿Dónde está? ¿O solo son un montón de ineptos?» Javier salió de debajo de un Porsche. «¿Cuál es el problema, señor Mendoza?» Mendoza lo miró de arriba abajo. «Tú eres el genio. Pareces más un ex-convicto». Javier ignoró el insulto. Escuchó el motor. Fallo de inyección en el cilindro 7. Probablemente un inyector sucio o fallido. Es común si usa gasolina de bajo octanaje. Mendoza se puso rojo. «¿Me estás diciendo cómo cuidar mi auto? Solo arréglalo». El trabajo era delicado. Un inyector de Ferrari no es cualquier pieza. Javier pasó horas desmontando meticulosamente el sistema de admisión. Cuando finalmente llegó al inyector, vio el problema. Estaba obstruido por un sedimento casi invisible. «Necesitamos limpiarlo con ultrasonido», dijo Javier. «No tenemos esa máquina aquí», respondió Miguel nervioso, «y pedir uno nuevo tardará una semana». Mendoza, que escuchó esto, explotó. «Inútiles». Sabía que no podía confiar en este taller. Javier estaba bajo una presión inmensa. El estrés, los gritos de Mendoza, le recordaron la presión de las carreras. Sus manos comenzaron a temblar. El temblor de la abstinencia, que pensó superado, regresó con fuerza. Dejó caer una pequeña tuerca. «Maldita sea», susurró frustrado, viendo sus propias manos traicionarlo. Carlos corrió a buscar la tuerca mientras Mendoza se reía. «Genial, el genio tiene el pulso de un borracho». Javier se apoyó contra la pared, cerrando los ojos, la vergüenza quemándolo. Sofía, que había llegado a ver cómo estaba, vio la escena.
Se acercó a Mendoza. «Señor Mendoza, un poco de respeto, o puede llevarse su auto y buscar otro taller». Luego se acercó a Vicentuna. «Javier», puso su mano sobre el hombro tembloroso del mecánico. «Javier, respira, no estás en esa carretera, estás aquí, estás a salvo, solo es un auto». Javier respiró profundamente, el contacto humano anclándolo. Abrió los ojos, el temblor disminuyó, miró el inyector. «Deme alcohol isopropílico y un cepillo de cerdas finas, el más fino que tengan». Bajo la mirada escéptica de todos, Javier realizó una cirugía improvisada. Con una paciencia infinita, limpió manualmente el microorificio del inyector, usando técnicas que había aprendido en sus días de rally, donde no había máquinas de ultrasonido en medio de la sierra. Fue un trabajo de minutos que parecieron horas. Volvió a ensamblar el motor con una fluidez renovada. «Listo». Mendoza arrancó el Ferrari. El motor sonó más limpio y potente que nunca. El empresario se quedó sin palabras. Sacó su chequera. «¿Cuánto?». Javier negó. «El diagnóstico es cortesía de la casa. Solo pague la tarifa de servicio estándar». La fama de Javier creció exponencialmente. Polanco Autolujo se convirtió en el lugar de peregrinación para autos imposibles. Pero Javier seguía luchando con sus demonios, aunque ahora lo hacía desde un apartamento limpio y con el estómago lleno. Un martes por la mañana, la tragedia volvió a llamar, pero de otra forma. El doctor Alejandro Ortiz, el abogado del BMW X5, irrumpió en el taller. Esta vez no traía a su hijo. Su auto blindado estaba siendo remolcado, con el motor echando humo. «Javier, gracias a Dios que...». «¡Estás aquí!», gritó Alejandro pálido y sudoroso. «¿Qué pasó, doctor?». El abogado miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «Estoy en medio del caso de mi vida. Estoy demandando a Autopartes Segura, una corporación gigante. Sus piezas de frenos defectuosas están matando gente. Recibí amenazas. Esta mañana intentaron sacarme de la carretera. Forcé el motor hasta reventarlo. Javier, tengo la audiencia final en 6 horas. El testigo principal, un ingeniero de la compañía, que va a confesar, solo se reunirá conmigo si llego personalmente. Si no llego, el caso muere». Javier abrió el capó. El desastre era total. Un pistón había reventado, destrozando el bloque. «Alejandro, esto no es un relé, esto es una reconstrucción de motor. Necesitamos 2 días mínimo». Alejandro se agarró la cabeza. «No tengo 2 días, tengo 6 horas. Javier, por favor, esas familias perdieron a sus hijos por esos frenos, igual que tú». Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho, pero la bala había dado en el blanco. Frenos defectuosos, vidas perdidas. Javier sintió cómo la sangre le hervía. La injusticia de todo, la similitud con su propia tragedia. Miró a Miguel, Carlos y Pedro, que se habían reunido. «Muy bien», dijo Javier, su voz dura como el acero. «Escúchenme, vamos a hacer un trasplante. Carlos, Pedro, necesito el motor de esa camioneta X5 que está chocada en el patio trasero. Quítenlo ahora. Miguel, tú y yo prepararemos este compartimiento. Necesito...». «¡Todas las manos! ¡Don Mateo!», gritó al taller de al lado. «¡Traiga sus herramientas!». Lo que sucedió durante las siguientes 5 horas y media fue una sinfonía de caos controlado. Javier no era un mecánico, era un general de campo. Dirigía a 4 hombres en la tarea imposible de sacar un motor destrozado y meter uno nuevo en un vehículo blindado y complejo. «¡Cuidado con el arnés! La EQ del blindaje es diferente». Sus manos no temblaban, se movían con una velocidad sobrenatural. Cada tornillo, cada manguera, cada sensor lo conectaba de memoria. El sudor empapaba a todos. No hubo descansos ni agua, solo el sonido de las llaves de impacto y las órdenes de Javier. «Miguel, los soportes del motor. Carlos, la línea de combustible. Pedro, la computadora».
A falta de 15 minutos para la hora límite, Javier conectó el último cable de la batería. «Limpien», dijo. Limpiaron la grasa de sus manos. «Doctor Alejandro, arranque». El abogado, temblando, giró la llave. El motor, trasplantado, rugió a la vida perfectamente. Alejandro abrazó a Javier llorando. «¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste!». Javier lo empujó suavemente hacia la puerta. «Ve, gana ese caso, Alejandro. Haz justicia por ellos y hazlo por Valentina». El abogado asintió. Subió al auto y salió disparado hacia el juzgado. Javier se quedó de pie, cubierto de grasa y refrigerante. Exhausto, pero, por primera vez en 15 años, sintió algo que se parecía a la paz. Había usado sus manos, las mismas manos que habían fallado a su familia, para salvar a otras. Esa noche, Miguel se sentó con Javier en el techo del taller, bebiendo refrescos. Hoy vi algo que no creía posible, Javi. No solo arreglaste un auto, parecía que estabas arreglando el mundo. Javier miró las luces de la CDMX. «Durante 15 años odié estas manos. Las usé para levantar botellas. Hoy las usé para algo bueno. Corría para ganar trofeos, Miguel. Pero arreglar esto, se sintió como ganar la vida de vuelta». La historia del doctor Alejandro y la reparación milagrosa se filtró. El abogado ganó el caso y en su declaración a la prensa agradeció al mecánico genio de Polanco Autolujo, Javier Gómez, quien hizo posible lo imposible. El nombre, conectado a los videos virales de Pedro y a la historia del Ferrari de Mendoza, explotó. Los medios nacionales descendieron al taller. ¿Es usted manos de seda? ¿Dónde estuvo 15 años? ¿Es verdad que vivía en la calle? Javier, al principio, se escondió. El trauma de la fama era demasiado, pero Sofía y Miguel lo apoyaron. «Javier, tu historia no es una vergüenza», le dijo Sofía. «Es una inspiración. Hay miles de personas perdidas como tú lo estabas. Necesitan ver que se puede volver». Ricardo Mendoza, el dueño del Ferrari, regresó, pero esta vez no era arrogante, estaba humilde. «Señor Gómez, leí lo del doctor Alejandro. Su caso, esa compañía de frenos. Mi hermano murió por una de esas piezas». Mendoza, conmovido por la historia de Javier y su conexión personal con el caso, hizo una oferta. «Quiero financiarte, no solo un taller, lo que quieras. Ayuda a más gente, honra a tu hija». Javier lo pensó durante una semana. Recordó el viaducto, recordó el hambre, recordó la desesperanza y aceptó. Pero no pidió un taller más grande. Pidió algo que el dinero rara vez puede construir. Un año después, en el mismo barrio donde alguna vez durmió bajo el viaducto, se inauguró el Centro Valentina Gómez. Manos que transforman. No era un taller, era un complejo. En el primer piso, un taller mecánico gratuito para personas de bajos recursos y madres solteras. En el segundo piso, un centro de rehabilitación para alcoholismo y drogadicción. Y en el tercer piso, una escuela técnica donde jóvenes en situación de calle aprendían mecánica de precisión. El director de la escuela era Javier Gómez. El jefe de mecánicos del taller gratuito era Miguel. Los instructores principales eran Carlos y Pedro, ahora mecánicos expertos y humildes. El centro era financiado por una fundación creada por Ricardo Mendoza y administrada por Sofía. El doctor Alejandro ofrecía asesoría legal gratuita a las familias que llegaban. Don Mateo era el supervisor de control de calidad, asegurándose de que los muchachos hicieran las cosas a la antigua. La inauguración fue un evento nacional. Cientos de personas asistieron, familias cuyos autos habían sido reparados gratis, jóvenes que ahora tenían un título técnico, hombres y mujeres que estaban sobrios gracias al centro, viejos pilotos de rally, compañeros de Javier de décadas atrás, aparecieron para abrazar a su amigo perdido.
Lloraron al ver la leyenda, no levantando un trofeo, sino entregando un diploma a un joven que había salido de la calle. Javier subió al podio para hablar. Sus manos estaban limpias. En su bolsillo, la misma foto arrugada de Valentina. Hace unos años, yo estaba allí, dijo, señalando hacia el viaducto. Perdido, roto. Creía que mis manos solo servían para destruir. Creía que mi vida había terminado. Pero la gente de aquí, mis amigos, me enseñaron que unas manos pueden usarse para levantar, para construir, para sanar. Este centro no es mío, es de mi hija, Valentina. Es la prueba de que no importa cuán profundo caigas, siempre puedes volver a arrancar. La multitud aplaudió durante minutos enteros. Javier miró a su equipo. Miguel, Carlos, Pedro, Sofía, Alejandro, Ricardo, Mateo, eran su nueva familia. Vio a un niño pequeño, el hijo del doctor Alejandro, ahora sano, agitando una pequeña bandera. Javier sonrió, una sonrisa genuina que no había tenido en 15 años. Había sido un campeón que lo perdió todo, un fantasma humillado por comida. 5 años después, el Centro Valentina se había replicado en 3 estados más. Había salvado a miles de personas, no solo arreglando sus autos, sino sus vidas. Javier nunca volvió a las carreras. No lo necesitaba. Cada mañana se ponía su uniforme limpio de mecánico, entraba al taller de la fundación y saludaba a los estudiantes. «Muy bien, muchachos», decía, mientras ponía su mano sobre un motor frío. «¿Qué nos cuenta esta máquina hoy? Escuchen con atención. Siempre dice la verdad». Javier finalmente había encontrado la paz. No olvidó su dolor. Lo transformó en combustible. Descubrió que el verdadero trofeo no era de oro o plata, sino el sonido de un motor que volvía a la vida. Y la mirada de gratitud en los ojos de alguien que gracias a él tenía una segunda oportunidad. Había aprendido que las manos más fuertes no son las que ganan carreras, sino las que después de estar rotas aprenden a construir de nuevo. Javier seguía visitando la tumba de su esposa y su hija, pero ya no iba a pedir perdón. Iba a contarles las historias de la gente que había ayudado. «Lo estamos haciendo bien, mi amor. Valentina estaría orgullosa», susurraba mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Había dejado de ser la leyenda Manos de Seda y se había convertido en Javier Gómez, el hombre que podía arreglar cualquier cosa rota, empezando por sí mismo. La historia del hombre que pidió comida a cambio de arreglar un auto se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad, un recordatorio de que nunca se debe juzgar a nadie por su apariencia. El taller de Polanco Autolujo prosperó, pero Miguel siempre mantuvo un puesto abierto honorario para el maestro. Y en las calles de la CDMX, si alguien veía a un joven mecánico ayudando a un auto varado gratis, sabían que era un estudiante del Centro Valentina, continuando el legado de las manos que transforman. Javier a menudo trabajaba hasta tarde en el taller de la fundación. Le gustaba el silencio de la noche, el olor a aceite y metal. A veces miraba sus propias manos, ahora callosas por el trabajo, pero firmes. Ya no temblaban, habían encontrado su propósito, no en la velocidad de un auto de rally, sino en la lenta y paciente tarea de reconstruir. Motores, vidas, esperanzas, y en ese silencio sabía que finalmente estaba en casa. La Fundación creció más allá de México. La historia de Javier inspiró programas similares en toda América Latina. Corporaciones que antes solo se preocupaban por las ganancias, comenzaron a invertir en programas de mecánica social. Todo por un hombre que, en su punto más bajo, solo pidió un sándwich. Demostró que la redención no es un milagro que sucede de la noche a la mañana, sino una decisión que se toma cada día, un tornillo a la vez. En el 10º aniversario de la fundación, Javier, ahora un
Hombre mayor con el cabello completamente blanco, pero con los mismos ojos agudos, observaba a la nueva generación de mecánicos. Uno de ellos, un joven que había vivido en el mismo viaducto que él, se le acercó. «Maestro Javier, gracias, me salvó la vida». Javier puso una mano en el hombro del joven. «Tú te salvaste a ti mismo, hijo. Solo te pasé las herramientas». Y así, el hombre que había caído desde la cima del mundo hasta el fondo de la desesperación, encontró su verdadero campeonato. No estaba en una pista de carreras, sino en los corazones de las miles de personas que ayudó a reparar. Javier Manos de Seda Gómez había completado su última carrera, la más larga y la más difícil de todas, la carrera de regreso a la humanidad, y esta vez había ganado.